Bueno, profesor, yo soy Michel Capa y le voy a hablar sobre la prueba de solenoide de los inyectores. Esta prueba consiste que vamos a verificar los circuitos del SM que van al inyector y estén funcionando, y se va a probar que el suministro de potencia del SM del inyector, los mazos de cable externos e internos y los solenoides de los inyectores. Ya suena, ya suena. Bueno, en esta prueba, que se llama prueba de vibración, vamos a crear un grupo de parámetros que contenga los datos que nosotros deseamos monitorear, y después tenemos que mover los mazos de cables, y en caso que exista algún código o una falla en los cables o en los circuitos, va a sonar una alarma y aparecerá un fondo rojo en el parámetro que hemos movido o el parámetro correspondiente. Bueno, en esta prueba vamos a hacer una calibración de los inyectores. Vamos a hacer un intercambio de los inyectores que nos va a ayudar a determinar si hay un problema de combustión en el inyector o en el cilindro. Ya, primero, para esta prueba vamos a buscar el código o número de serie de los inyectores. En este caso, que estamos en una maquinaria pesada, vamos a ir a la parte trasera y buscar el código. Al tenerlo, lo vamos a dictar estos códigos a nuestro profesor, que lo va a buscar por la página SysWeb, y después de haberlo buscado nos va a dar los archivos para poder realizar el intercambio. Muchas gracias. En esta prueba, que es una prueba de presión de activación de alimentación de los inyectores de estado, esta prueba consiste en que permite que el usuario anule el control automático de presión del SM y se cambia manualmente la presión hidráulica de la mínima a máxima. El propósito de esta prueba va a ser realizar una revisión de funciones, de todas las funciones o todos los componentes hidráulicos, como la bomba, el conjunto de válvula de compresora, la válvula de control de presión de activación de inyección y el sensor de presión de aceite hidráulico. Y esta es una prueba de solenoide de la bomba de riel de combustible. Eso sería todo. En esta prueba, que es una prueba de desconexión o de corte de cilindro, vamos a saber o nos va a indicar si el cilindro o el inyector está en mal estado. Y esta prueba consiste en que tenemos que cortar el cilindro. En el ITI se puede hacer de dos formas, que es uno automático y uno manual. En el manual solo se tiene que hacer por el orden de encendido, que es 1, 5, 3, 6, 2, 4, en ese orden, pero en el ITI vamos a cortar el 5, el 6 y el 4 en ese orden. Después de haber cortado eso, vamos a cortar el 1 y el 3 y 2, pero en el caso del 1, 3 y 2 tenemos que cortarlo y después activarlo por 20 segundos. Lo cortamos el cilindro 1, pasa 20 segundos y lo activamos. Cortamos el cilindro 3, pasa 20 segundos y lo activamos, y cortamos el cilindro 2, pasa 20 segundos y lo activamos. Después vamos a dejar cortado con este orden, que sería 1, 3 y 2, lo vamos a dejar cortado, y vamos a aplicar lo que hemos hecho en el cilindro 1, 3 y 2 con el cilindro 5, 6 y 4. Cortamos el cilindro 5 por 20 segundos y lo activamos. Cortamos el cilindro 6 y pasa los 20 segundos y lo activamos. Cortamos el cilindro 4, pasa 20 segundos y lo activamos. Y así sería la prueba de desconexión del cilindro de manera manual. Bueno, profesor, acá tenemos para realizar el promedio total y la variación porcentual de los cilindros. Para el cilindro número 1 tenemos que primero sumar la prueba 1, prueba 2, prueba 3 y dividirlo entre 3, y después nos va a dar el promedio. El promedio del cilindro 1 es de 7.96. Aplicamos todo esto con el cilindro 1 hasta el 6 y nos va a dar el cilindro 2 7.21, el cilindro 3 7.92, cilindro 4 7.92, el cilindro 5 6.61, 7.61, el cilindro 6 6.30. Después tenemos que hallar su total, que sería 44.92.
Y para el promedio total tenemos que sumar todo, que ya tenemos el total acá, y después dividirlo entre 6. Y nos va a dar un valor de 7.49 como promedio total. Para la variación porcentual primero tenemos que hacer esta fórmula, que es de la resta entre el promedio menos el promedio total sobre el promedio total multiplicando el 100%. Aplicamos eso y nos va a dar en el cilindro 1 nos va a dar uno de 6.31%. En el cilindro 2 menos 3.70%. Cilindro 3 5.82%. Cilindro 4 5.74%. Cilindro 6 1.64%. Y el cilindro 6 nos da el cilindro 5, el cilindro 6 nos va a dar de menos 15.81%. Esto que no quiere decir que en el cilindro 6 está mal, hay algo que está fallando, y los demás cilindros, como se encuentran en el rango que es de más menos 8, y no, como no traspasa, está en el rango. Eso quiere decir que está en buen estado, pero el cilindro 6 no quiere decir que está en mal estado. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Para la forma automática solo vamos a darle al IT, que vamos solo a iniciar y vamos a aceptar donde nos dice una pregunta, lo vamos a dar a OK, y eso automáticamente va a realizar la desconexión o el corte de los cilindros. El día de hoy vamos a hacer una prueba de diagnóstico para un motor con bomba lineal, con bomba rotativa mecánica, para el motor 3056E. Vamos a aflojar las cañerías y de esa manera, guiándonos del sonido que emite el motor, nos vamos a guiar si está trabajando correctamente o no. Por eso le vamos a dar arranque al motor. Dale arranque. Energiza. Cambia el sonido del motor. Eso quiere decir que el cilindro 1 está trabajando. Luego sería el número 5. El sonido del motor cambia. Eso quiere decir que está trabajando. Y ahí sería el 3. Del 6 seguiría el 2. Y por último tenemos el cilindro número 4. En este caso todos los cilindros están trabajando correctamente, porque cuando hacemos el afloje de la cañería, el motor sigue operativo. Listo queda.